Le ponga ese corte y diga, dijeron 10 y no son tantos. Seguimos. La lucha para conseguir diputados, precisamente, no descansa ni siquiera durante el fin de semana. Ayer se celebró una manifestación histórica en Madrid. Se hicieron llamar la España vaciada. Son 24 las provincias españolas que siguen perdiendo población y, como están viendo ustedes en estas imágenes, salieron a la calle para exigir soluciones a ese problema de la despoblación, también presente Extremadura. Para que ustedes hagan una idea, según el INE, en 2033 perderemos casi un 7% de habitantes aquí en la región. Esos son unos 72.000 aproximadamente. Por tanto, bajaremos del 1.000.000 de personas censadas en la región. Una manifestación que es muy necesaria. Desgraciadamente el mundo rural y las poblaciones del mundo rural están desapareciendo. Para reivindicar un día histórico, porque queremos acabar ya con la discriminación que tienen tantas tierras como las nuestras. Milana se quiere sumar representando en gran parte a plataformas extremeñas que querían estar aquí para denunciar una situación histórica de agravio y de falta de derechos y de falta de inversiones en nuestro pueblo, ¿no? Como alcaldesa de un pueblo de 1.200 habitantes que está viendo cómo sus habitantes se van porque no podemos tener la dotación económica para darles los servicios que necesitamos. Estas son algunas de las voces que recopilamos ayer en Madrid, pero la pregunta es cómo se soluciona este problema. Pues les voy a dar otro dato. Según la Federación de Municipios y Provincias, 2 de cada 10 pueblos españoles tienen menos de 100 habitantes. Artemio Baigorri, profesor de Sociología de la Universidad de Extremadura. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en directo. Hola, buenas noches, encantado. Sé que es difícil responder a esta pregunta, pero bueno, lo intento. ¿Tiene solución el problema de despoblación que afecta en general a nuestro país, o por lo menos a algunas provincias y en particular a Extremadura? Sí, bueno, el problema de despoblación no tiene solución. O sea, hay una serie de territorios en España que un día estarán totalmente despoblados, que a lo mejor algunos de ellos ni siquiera debieron haberse poblado nunca, pero el hambre en el siglo XVII y siglo XVIII hizo estragos. Entonces hay territorios que no tienen solución, hay otros que van a sobrevivir muy bien, o sea, que tienen una base productiva importante, las zonas de regadío, zonas más o menos cercanas a ciudades o a determinados corredores, o que tienen recursos muy especiales, turísticos, etcétera. Pero hay que asumir, no hay una solución y nadie que lo diga la tiene. No existe una solución para acabar con la despoblación. Otra cuestión es con la desertificación de esos territorios. Son dos cuestiones, porque son dos problemas distintos. Uno es demográfico, económico, y otro es territorial, ecológico, ambiental. Pues, Artemio, mis compañeros también le quieren hacer preguntas sobre este asunto, aunque ya nos ha quedado Antonio Tinoco claro que parece que solución no vamos a encontrar, pero bueno, adelante. Buenas noches, profesor Baigorri. Hola, Antonio. Y usted está diciendo que hay ciertos territorios, ciertas personas que viven en ciertos territorios que tienen que abandonar toda esperanza. Y es muy duro, es muy duro. Sí. ¿No hay ningún resquicio para la esperanza para esos territorios? ¿Ninguno? ¿No ve ninguno? No, hay territorios que no tienen esperanza, se extinguirán. Hay población que aguanta ahí mientras tenga un cierto nivel de autonomía y los servicios le lleguen, pero a medida que se vayan extinguiendo, esa población que queda, no habrá más. No creo que en Extremadura se den muchos casos de eso. Puede dar algún municipio, pero Extremadura, salvo el norte de Cáceres, alguna zona, tiene unos tamaños de municipio mayor que otros territorios. Pero cuando se habla en España de la zona celtibérica, la zona entre Cuenca, Teruel, ahí hay territorios que se van a vaciar. Pueblos, hay muchos pueblos que han desaparecido en España y no pasa nada. En Soria, en Burgos, en Aragón, en Navarra, pueblos que se han hundido, han desaparecido en los años 60, emigró toda la población, se hundieron y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, se pierde un patrimonio cultural, histórico, etcétera, identitario. Hay que tener en cuenta. El problema es que hay unos territorios que además hay que conservarlos, por temas ambientales, por peligros, por incendios, por una serie de razones, por conservar un patrimonio de todo tipo, y eso obliga a los estados, a la sociedad, a invertir en que haya gente en esos territorios para mantener los territorios.
pero no porque la gente se tenga que mantener, porque la gente, si no hay trabajo, simplemente pues se van, ¿no? Y los abuelos que quedan, pues ¿por qué quedan? Porque tenemos un estado del bienestar en España impresionante, porque tenemos un sistema sanitario, unos servicios impresionantes que pocos países del mundo tienen, y por eso están sobreviviendo todavía en esos pequeñitos pueblos, está sobreviviendo todavía una parte de la población. Artemio, la verdad es que escuchándole, sobre todo a mencionar algunas de las provincias que estaban precisamente ayer en Madrid con más fuerza y las convocantes precisamente de esa manifestación, cuando habla de que no va a llegar más gente a esos municipios, en el plano político, con clave electoral, todas esas provincias españolas que están afectadas por la despoblación eligen a casi un tercio de los diputados y claro, este asunto se ha colado en campaña y nos preguntamos si se trata de una preocupación real por parte de los políticos o un simple interés electoral. Así que Artemio, le quiero hacer esa pregunta, pero antes quiero que nos pongamos en situación, así que le pido que esté atento como nosotros lo vamos a estar, porque vamos a escuchar a mi compañero Tirso Rodríguez, porque, como decimos, Tirso, buenas noches, la España vaciada ha entrado en campaña. Así es, buenas noches. Como dices, la despoblación va a ocupar mucho espacio en esta campaña electoral. Es un asunto al que no se le ha dedicado demasiado tiempo en la campaña, pero parece que ahora va a ser diferente y además estamos hablando de un asunto que afecta a Extremadura, que nos interesa mucho, junto con otros temas estrella de la campaña electoral, como puede ser las ayudas de la política agraria comunitaria, la PAC. Otros temas que según los expertos van a ganar peso en esta campaña serán los toros, la caza y la pesca. Ojo con la pérdida de población, porque las provincias menos habitadas van a ser decisivas. Las que eligen 5 diputados o menos son un total de 26. De ellas saldrán 101 diputados del Congreso. Entre esas provincias está Cáceres, que decide 4 escaños. ¿Y qué dicen las encuestas? Si nos fijamos en una de hoy, de Inbimar para La Sexta, el PSOE ganaría las elecciones, se impondría en la mayoría de las provincias, aunque un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox permitiría gobernar a la derecha. Vamos ahora a otra encuesta, la de GAT3 para ABC, muy similar en cuanto a que los socialistas ganan en la mayoría de provincias, pero en este caso sí que podría gobernar el PSOE con el respaldo de Podemos y partidos independentistas. En cuanto a Extremadura, en Cáceres se repetirían los resultados de las últimas elecciones. 2 para PSOE y 2 para PP. Sí habría cambios en la provincia de Badajoz. Ojo, respecto a las anteriores, según esta encuesta, el PSOE ganaría un escaño, que lo perdería el Partido Popular. También perdería su escaño Podemos y aparecería por primera vez en la historia Vox con un escaño. De modo que de una manera u otra, Artemio Baigorri, parece que las provincias pequeñas, o al menos las menos pobladas, van a ser decisivas en este caso. Efectivamente, van a ser decisivas y bueno, lo decíais antes, los políticos obviamente están utilizando el tema que ha saltado a la palestra, ha coincidido temporalmente y lo aprovechan. Hay partidos que seguro que están hablando ahora de políticas, de ciertas políticas, y que estoy seguro que una de las cosas que van a plantear, porque ya se ha planteado en otras legislaturas, es modificar, estamos en un proceso de si se va a reformar la Constitución, etcétera, el tema de la ley electoral que se da una y otra vuelta, y una de las cuestiones que probablemente acabe planteando alguno de los que ahora seguro que está haciendo campaña por esas zonas despobladas es modificar precisamente la representación parlamentaria de estas provincias, porque algunos de los partidos precisamente acusan justamente de que estas provincias tienen una sobrerepresentación política. Entonces, sí, creo que es una preocupación ahora de índole política, no de índole política, porque siempre es política, de índole electoralista, obviamente. Vamos, que es porque estamos cerca de ese 26 de mayo, bueno, 28 de abril, 26 de mayo. Artemio, seguimos hablando de este asunto ahora con la pregunta de mi compañero José Enrique. Sí, fijaos que hace muy poquito tiempo estábamos hablando de suprimir las diputaciones provinciales y ahora ya nadie quiere hablar de eso porque efectivamente se ha metido
en campaña y en política el mundo rural. Yo creo que además, y según varios expertos que he consultado esta tarde, a raíz precisamente del auge de Vox en Andalucía, y precisamente porque fue el primer partido que dijo, al menos, defender el mundo rural, y lo hizo precisamente con la caza y con los toros en un territorio como es el andaluz. Mi pregunta es otra, porque aunque está muy relacionado en la defensa del mundo rural y el despoblamiento, a mí me gustaría saber de don Artemio Baigorri, que tiene mucha experiencia en esto. A mí, desde luego, lo de ayer me pareció realmente vergonzoso, por no decir descarado, porque con tantos y tantos años de abandono del mundo rural, que ahora en plena campaña o a punto de entrar en campaña, todos los partidos políticos, sin excepción, se quisieran apuntar a la manifestación de ayer, a mí me parece que es, desde el punto de vista político, un error por ser excesivamente descarado y que no va a convencer a mucha gente. Quiero saber su opinión. Yo solo te diría, como diría Francisco ahora, ¿tú qué harías en un día como ayer si fueras político? Quiero decir, es que no había otra para los partidos, por eso yo hablaba de la coincidencia, de esa coincidencia temporal que se ha dado en esta movilización con la campaña electoral. Todos tenían que estar allí, no les queda otra, por eso digo que es una posición puramente electoralista, ciertamente en algún caso muy hipócrita por eso, porque hay partidos que han hecho efectivamente planteamientos muy claros de reducir la representación política de esos territorios, y ahora están ahí diciendo que los van a defender. Entonces es un asunto complicado, y va a ser muy complicado además de gestionar esa parte, porque esa tensión está ahí. Si hay reformas constitucionales, si hay reformas en el sistema electoral, eso va a salir. Y el problema es que esos territorios, efectivamente, pues lo poco que tienen para defenderse son justamente esos 100 diputados, digamos, esos 100 diputados de las zonas rurales estas. Sí, sí. Es que me parece muy interesante lo que ha dicho, porque yo también comparto que va a ser muy difícil gestionar después esto, porque no van a cumplir las promesas. Efectivamente, las promesas que están ahora haciendo los políticos, la mayoría de ellos, para el mundo rural, lo van a incumplir, y después se van a tener que enfrentar al problema de gestionar ese descontento del mundo rural. Y yo sí, adelante. Adelante. No, que hay promesas, obviamente, que están por ahí, algunas pendientes, bastante pendientes, que son abordables. El llevar Internet en condiciones, yo ya no digo la fibra óptica, el llevar Internet en condiciones a todas las zonas rurales, es que eso es una auténtica vergüenza. Que en el país que es el 11 o el 12avo, como esas cosas, depende el indicador que usemos, país industrial y rico del mundo, que tenga a esos 5 millones de personas con ese mal servicio, siendo que Internet es la propia pertenencia a esa sociedad global y urbana en la que estamos, porque de rurales, hablar de rurales es gente que vive en pueblos, pero que tienen los mismos hábitos culturales, las mismas creencias, los mismos valores que los de las ciudades, y que por tanto tienen las mismas necesidades y los mismos deseos que satisfacer. Entonces hay cuestiones como esa, el tema del sanitario, el tema de la dependencia, hay una serie de cuestiones que sí que son más o menos abordables. Lo que no se puede esperar es que los políticos restauren por milagro económicamente esos territorios que ahora mismo están deprimidos en cuanto a sus capacidades productivas. Y paga los mismos impuestos, que se escuchaba mucho en esa manifestación. Y por lo que decía antes, simplemente por rescatar una imagen curiosa, lo que hablábamos de los políticos que estuvieron en esa manifestación, fue el alcalde de un pueblo que se llama Torrubia, de Soria, recorrió 53 kilómetros desde su pueblo hasta Calatayud, porque llevan 6 años esperando un autobús que comunique ese pueblo con Calatayud, y él decidió hacerlo en burra, también de cara a esa manifestación, para mostrar esa petición, una promesa que, como estamos hablando, no sé si se cumplirá o no, pero que llevan 6 años esperando, y él recorrió esos 53 kilómetros en burro para burro, que estoy aquí diciendo burro. Sí. Para llamar la atención, ¿me dejáis terminar? Para llamar la atención y para representar a su pueblo, simplemente por la imagen curiosa que encontramos. Mira que te gusta. Antonio. Pues hablamos del mundo rural, hay que hablar con propiedad. Claro, Antonio, claro. ¿quieres añadir algo más? Yo quería hacer una entrevista, solo una pregunta. Y al hilo le quería preguntar por Internet.
Y claro, y al hilo de esto, es que Internet no es solamente conectividad, es el ejercicio de los derechos, algunos derechos fundamentales que hoy sin Internet son imposible que uno los pueda tener. ¿Debería de estar el acceso a Internet en la Constitución? Precisamente para asegurar que llega a todos los sitios. Bueno, yo no creo que sea. Yo eso de meter en la Constitución hasta la gaseosa, no lo sé. ¿Por qué? Pues porque dentro de 15 años el Internet que conocemos, no sé, pues, como somos todos mayorcitos, pues nos acordaremos del Infobía, ¿no? Nos acordamos del Infobía, de lo que era Infobía, aquella chapuza de Telefónica. En 15, 20 años, lo que hoy conocemos como Internet no tendrá nada que ver con esto. Y una Constitución no se debe hacer para 15 o 20 años. Yo creo que la Constitución tiene que reconocer una serie de derechos fundamentales, y entre esos derechos fundamentales está el acceso efectivamente a las condiciones de ciudadanía, y tener acceso a Internet, como muy bien decías, es una condición sine qua non hoy para no ser un excluido, porque para poder acceder a la administración, o sea, lo que posibilita a la administración para poder acceder a la información, para poder trabajar, o sea, bueno, el mito que algunos llevamos 20 años diciendo de que en las zonas rurales pues el teletrabajo puede posibilitar, realmente posibilita ya en muchos sitios, pero claro, si no está ni la infraestructura básica, entonces yo no creo que sea necesario ponerlo en la Constitución por eso, porque dentro de 20 años pues no sabemos qué será, o de 30 años, y una Constitución, esperemos que esta reforma que se haga sirva de verdad, a ver si tenemos una Constitución en España por fin que dura 100 años. Y ya, Artemio, para finalizar, ya que estamos en campaña electoral y al final que hay que pedir, ¿no?, para conseguir algo, ¿cree que lo que sucedió el domingo va a provocar que comunidades autónomas como la nuestra, con esa situación de despoblación, van a conseguir algo, que toda esta movilización por estar en plena campaña electoral se va a sacar algo, por decirlo así, claro? La verdad no, yo no creo que de la manifestación de ayer, bueno, es un ritual, no deja de ser, las manifestaciones son un ritual en la que la gente que asistimos a una manifestación pues nos reafirmamos, nos encontramos con otros, y es muy bueno y es muy sano para el alma, pero hay pocas manifestaciones, las hemos visto con el AVE, aquí recientemente hay muy pocas manifestaciones que realmente tengan un resultado inmediato. Entre otras cosas porque las zonas rurales tienen ya una atención importantísima desde Europa, tenemos una cantidad de fondos europeos sistemáticamente dedicados. El problema es ese, es que si no hay empleo y no hay posibilidades de empleo, no pueden, y entonces este tipo de manifestaciones pues no pueden tener más resultado. Insisto, han tenido el resultado que han llevado a los políticos. A lo mejor si hubiera sido hace 15 días o hace 2 meses, antes de convocarse las elecciones, a lo mejor no hubiera estado nadie ahí. Han estado ahí, pero no creo que tenga más, no creo que esta manifestación en sí tenga mayor incidencia que la que me refería, de masajear, de ayudar a las propias organizaciones esas a sentirse bien y seguir trabajando en sus territorios. Artemio Baigorri, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. El mensaje, la verdad, es casi al final pesimista, pero es cierto que es el análisis, realista, de la situación, o realista.